Muchas gracias por venir. ¿Todo bien? ¿Dónde estáis? La paz del Señor esté siempre con vosotros. El Carmen ha comenzado con una solemne Eucaristía presidida por Monseñor el Arzobispo Emérito de Zaragoza. En la misa, a la finalización, se ha cantado la Salve Marinera, como no puede faltar en una celebración de Carmen en la Armada Española. Hemos cantado el himno de la Armada y hemos finalizado con una ofrenda a los caídos y se ha interpretado el himno de Valencia y el himno español. Para nosotras la verdad que es un orgullo haber compartido esta festividad tan importante para Valencia, porque Valencia es una ciudad marinera, es una ciudad que le damos mucha importancia al mar y debemos además proteger todo lo que son nuestras tradiciones. Es un orgullo para nosotras como falleras, representando tanto a los falleros como a toda la ciudad, participar en ella. Estamos encantadas y hemos visto que es muy emocionante, además del respeto que le tiene todo el pueblo valenciano. Opino lo mismo, la verdad es que es un honor para nosotras el poder participar de esta fiesta, ya que somos las representantes de la fiesta de Valencia y de la ciudad, así que estamos encantadas de participar en ella. A continuación, hemos hecho una pequeña procesión desde las Atarazanas, donde se ha hecho la Eucaristía, a embarcar aquí a bordo de este pesquero. Las autoridades venimos escoltados por un buen número de barcos, con amigos y con gente que le tiene devoción y cariño a la Virgen del Carmen. Y al regreso hay la Armada, la Comandancia Naval organiza un pequeño ágape para autoridades en el edificio del reloj. Bendice, Señor, a nosotros y a estos tritones que dados por tu bondad vamos a tomar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, Señor. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Valencia! ¡Viva!